Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este video. Quiero compartir con ustedes hoy una ponencia que he redactado para este congreso, lamentando profundamente no poder estar allá de manera presencial, pero con toda la intención de escuchar y ubicar varios referentes que sé que me interesan. Esta ponencia la he titulado Mujeres colombianas en la literatura del siglo XIX, historias de resistencia. Leer a mujeres se ha convertido en una de mis pasiones. Lo hago desde el anhelo, el placer y el respeto. Esta ponencia tendrá una estructura muy básica y casi cronológica. No obstante, arbitrariamente he elegido un puñado de mujeres que quizá responden a los intereses de su época o quizá no. E intentaré contar dónde residen sus resistencias en este país que parece escrito por y para los hombres. Pensemos por un momento en nuestra historia. Después de la invasión llegó el saqueo y con él la cristianización, en manos de frailes, monjas, jesuitas, dominicos y unos tantos misioneros, lo que significó que el español, sí, nuestro idioma, fue impuesto a las personas esclavizadas por la fuerza y usando las Sagradas Escrituras como libro de texto. Quizá de ahí venga ese dicho de la letra con sangre entra. Bueno, pero pensar en que alguien aprendiera a leer y a escribir lejos de la vigilancia e instrucción de la iglesia es casi un absurdo. Por muchos años, el libro de oraciones o la vida de los santos fueron las únicas escrituras permitidas para las mujeres en Colombia. Esto sin dejar de lado que la educación estuvo a cargo de la Iglesia Católica muchas décadas. Y además sigue siendo un privilegio de clase, de raza y de género. Si conocemos la historia del mundo occidental, no nos debe extrañar mucho que la primera publicación firmada por una mujer en lo que ahora conocemos como Colombia sea de una monja clarisa, Sor Francisca Josefa de Castillo, hija de una ilustre familia del Nuevo Reino de Granada, en lo que hoy se conoce como Tunja. Nace en 1671 y fallece en 1742. Su escritura es mística, una cercanía profunda con su amado y las tentaciones que el mundo le pone. Podríamos pensar en que es una Sor Juana Inés de la Cruz, pero colombiana. Sin embargo, su escritura es tan desconocida aún por las mayorías que tal vez el punto de comparación sería únicamente la métrica con Sor Juana, porque la resonancia en su poesía no es. Teniendo en cuenta la inestabilidad política, social y económica del Reino de Granada, no es de extrañar pues que no encontremos nombres de autoras nacidas en la segunda mitad del siglo XVIII. Así que, revisando el siglo XIX, voy encontrando un puñado de mujeres y en un inicio pienso realizar una selección de escritoras que escriben desde la rebeldía y se opongan al modelo impuesto tanto por la corona española como por la iglesia. Entonces encuentro el libro de Aristizábal Montes, sí, un libro de esta universidad, la Universidad del Valle, que se titula Escritoras colombianas del siglo XIX, identidad y escritura, donde busca responder el siguiente interrogante. ¿Tiene la literatura colombiana escrita por mujeres en el siglo XIX características particulares de los parámetros literarios tradicionales? Y mientras me sumerjo en la lectura de este libro, encuentro algunas cosas que ya estaba pensando e intento darle otro giro a mi investigación. Y no porque la considere errónea, sino porque a veces pienso que si alguien ya lo dijo, pues hay que o decir un poquito más o buscar otro enfoque. Así que empiezo de nuevo, vuelvo y reviso, ubico algunas mujeres escritoras del siglo XIX y creo firmemente que ellas son bendecidas por una clase social y un poder económico que las distingue de las demás. Pero entre más investigo, más complicado se me vuelve el asunto. Es decir, no puedo estudiar su historia, su escritura y las barreras que tuvieron que superar con los ojos que miro el mundo ahora. Debo conocer su época, sus limitaciones como mujeres,
Recordar que ni siquiera eran ciudadanas, sino madres, esposas e hijas de un señor que les permitía o no ejercer su oficio de escritoras. Es así como mi primera historia de resistencia, como las he llamado, es Ana María Martínez de Neisser. Nace en Sonsón, Antioquia, en 1812. Su madre, Paula Arango, es miembro de los fundadores de Sonsón, lo que pone a la familia en un lugar privilegiado. Ana María Martínez recibe una esmerada educación. Incluso es enviada a Medellín para que continúe con sus estudios superiores. Llega a ser una lectora frecuente y traduce el inglés y el francés. Se casa con Pedro Neisser, un ingeniero sueco de 32 años, en 1931. Mientras Pedro busca oro, que dicho sea de paso siempre le fue esquivo, Ana María es educadora en Sonsón. La República está en crisis y en Antioquia estalla una guerra civil, denominada la Guerra de los Supremos, con una duración de 3 años, de 1839 a 1842. Aquí ya estamos hablando de un periodo post-guerras independencias, ¿cierto? Independentistas, y estamos hablando de un periodo de transición donde se supone que nos estamos consolidando, al menos como país. ¿Qué tiene de particular esto? O esta guerra de los supremos. En esta guerra se involucra Ana María, su esposo Pedro y muchas familiares. No solo desde su apoyo ideológico o financiero, sino tomando las armas y defendiendo el gobierno constitucionalista de José Ignacio Márquez. Es así como Ana María escribe un diario en que se publicará un año después de finalizada la guerra, en 1843, titulado Diario de los sucesos de la Revolución en la provincia de Antioquia, donde se narra el testimonio en primera persona de Ana María. Es en este punto, y es aquí donde quiero que nos ubiquemos, donde encuentro la historia de resistencia de la autora. Aquí es donde yo digo, mire, ella resiste a muchas cosas. Y no por tomar las armas, es decir, esto no la hace diferente, pues porque en nuestro país, o en lo que en ese momento intentaba ser nuestro país, y durante todos estos años, muchos hombres y mujeres han tomado las armas por motivos distintos, pero lo han hecho, ¿cierto? Además, porque una cosa que se debe decir es que Ana María no va sola al campo de batalla, ¿cierto? Ella va, uno, con el beneplácito de su padre, quien la acompaña en ese campo de batalla, y sus hermanos. Es decir, ella no está sola. Obviamente se convierte en una líder, o es una líder en esa lucha, pero no está sola. Ella sabía que desafiaba las leyes, pero su causa era mantener el statu quo, ¿cierto? Es decir, su resistencia, repito, la ubicó en el mismo acto de escribir aquello que vivía y sentía mientras estaba en la lucha. Y bueno, además, la valentía de publicarlo. A continuación voy a leerles un fragmento del diario donde pone en manifiesto los abusos y los señalamientos a los que se vio expuesta por defender y luchar lo que creía. Abro comillas. Al preguntar al comandante al expresado oficial sobre las disposiciones y opiniones del Supremo respecto a mí, declaró que cuando Vesga supo con seguridad que yo me hallaba entre los defensores del gobierno, se había expresado en Pácora de esta manera. Ella caerá prisionera con los demás en Salamina y prohibido que la maten, porque quiero que presente la muerte de su esposo que tengo asegurado en Río Negro, la muerte de sus hermanos y el castigo que pienso imponer a su padre y demás familia, prometiendo 200 pesos al que me la traiga prisionera. Al oír esto no pude callar y un poco alterada interrumpí al que refería la sentencia del Supremo. Ni usted ni nadie me hubiera alcanzado viva en un caso de desgracia. Y mostrándole un puñal que tenía bajo mi blusa, añadí: no crea usted que al presentarme entre los valientes defensores de nuestra justa causa, lo hice sin acordarme de una suerte adversa y los negros designios de usted, por lo que me parecía tanto más preciso animar a nuestros pocos valientes, cuando me hallaba dispuesta a perecer con ellos, antes de ser víctima de la venganza de la escoria de la sociedad. Este es el fragmento. Es decir, ella
tiene la capacidad de contarnos en su diario que está siendo perseguida, ¿cierto? Pero que es valiente y que sabe lo que va a pasarle y está prevenida ante ello, ¿cierto? Y tiene la rigurosidad de sentarse a escribir. Sin embargo, y aquí viene el asunto, al terminar la Guerra de los Supremos y publicar su libro, que le costó varias cosas, su tiempo de resistencia termina, o al menos eso parece. Ana María regresa al ámbito privado, al anonimato, tal vez por la fuerza o porque quiere conservar aquello por lo que ha luchado. Su esposo ya no está en la cárcel, Pedro Neisser, y bueno, eso es lo que pasa con nuestra Ana María. Más adelante, los ideales de libertad heredados por la Revolución Francesa le han abierto una puerta a un grupo de mujeres, hijas de familias más poderosas, de escribir y publicar aquello que piensan, viven y sienten. Según Barragán Díaz, en el siglo XIX, la familia Samper, ese nombre le sonará a algunos, se muestra como, abro comillas, abanderados del progreso de la literatura, las artes y el conocimiento científico. Entonces se tienen literatos, poetisas, artistas, científicos, abogados, religiosos, economistas y comerciantes. Cierro comillas. Esta, una familia donde los hombres eran ilustres ciudadanos, las mujeres eran descritas como modelos de la fe cristiana, es decir, devotas, buenas madres y esposas abnegadas. Soledad Acosta Kemble llega a la familia Samper a través de su matrimonio con José María Samper Agudelo. Es hija única de Joaquín Acosta y Carolina Kemble. Recibió la doble influencia de un padre colombiano, científico e historiador, y una madre anglosajona, de la que poco sabemos. Soledad Acosta es una de las intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Pero en la academia solo se habla de hombres ilustres. ¿O acaso usted no tiene un billetico de 5.000 por ahí con la figura de un poeta mientras Soledad sigue luchando por salir de las sombras? Soledad no solo escribe por ser un ejercicio digno de una mujer de su clase, sino que lo hace para cuestionar el rol que cumple la mujer de su época. Analiza la literatura y toma posturas sobre diversos temas como la educación, las ciencias, la higiene y, por supuesto, la política. Su historia de resistencia radica en buscar espacios y estrategias para que las mujeres de su época escribieran, leyeran y publicaran. No porque cuestionara, por ejemplo, los mandatos de la Iglesia Católica. No, eso no. Su historia de resistencia o su vida de resistencia es en eso, en escribir y en buscar esos espacios. Y entre esos espacios está una revista que se llamó La Mujer, que estuvo de 1878 a 1881. Revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas bajo la dirección de Soledad Acosta. Estuvo en circulación desde el 1 de septiembre de 1878 hasta el 15 de mayo de 1881. En esta última edición se encuentra a los lectores una carta donde Soledad Acosta habla de su empresa y el por qué este será el último número de la revista. Abro comillas. La generalidad de las mujeres no nos lee, aunque muchas se suscribieron al principio. Las señoras escritoras, salvo a unas pocas a quienes estamos agradecidas, nos miran con indiferencia y poquísimas han sido las que han procurado exhibir su talento en nuestras columnas. El clero, salvo 5 o 6 sacerdotes en toda la República, y el señor arzobispo, que tuvo la condescendencia de apoyar nuestra empresa, nos han mirado con desdén. Quizá las mujeres de la época temieron las represalias de la Iglesia Católica. Recordemos que ellas aprendían a leer para poder llevar una vida más piadosa y solo leían lo que su párroco de cabecera les recomendaba. Sin embargo, Soledad no entiende por qué la Iglesia no apoya su proyecto, si en él se compartían principios morales y cristianos. Y para dar un poco de respuesta a esto, Aristizábal Montes, retomando a Helen Seuss, crítica feminista francesa, plantea lo siguiente. La escritura es vista como un acto de subversión que sumerge a la mujer escritora en su propio ser y la lleva a descubrirse.
encontrar caminos, trazar sus propios mapas y dar riendas suelta a lo que desde diversos puntos de vista se ha denominado el imaginario femenino. A pesar de cerrar la revista, Soledad Acosta no deja de lado su intención de seguir creando espacios para que las mujeres en Colombia escriban y lean sin restricciones. Su época, su formación y su contexto no le permitieron reconocer que ella era una privilegiada y que sus condiciones sociales y económicas eran únicas. Al lado, o quizá en las sombras y en la penumbra, Agripina Samper Agudelo, cuñada de Soledad Acosta, publica bajo el seudónimo de Pía Rigán. Ella publica poco, quizá escribió o soñó que lo hacía. Eso ya no lo sabremos. A mediados de 1800 se preguntó eso que 3 siglos después, muchas, incluso yo, nos seguimos preguntando. ¿Cómo seguir escribiendo sin descuidar las labores del hogar? Y en un poema titulado Felicidad de 1860 plantea esto. En otro tiempo, el corazón ardiente soñaba inquieto y de soñar vivía, fantásticas quimeras noche y día, delirios en tropel. Soñaba, en fin, mas despejóse luego el horizonte, la parda nube se trocó en aurora, tornó la calma al corazón y ahora el presente me abona el porvenir. En una estrofa más adelante, hoy ya no sueño, palpo la aventura, miro en torno y el cielo me sonríe, tiendo la mano y hallo quien me guíe, quien me enseñe la senda del deber, ya de la vida la escarpada cumbre es para mí suavísimo sendero. Apoyada en mi tierno compañero, a medida que avanzo, afirmo el pie. Este poema, Felicidad, termina con una duda. Si hay en la vida amargos sinsabores, ¿no puede haber también felicidad? Y aquí tuve que ubicarme en su siglo, en su historia y en su pueblo. Claro, en pleno siglo XXI, una sola duda nos puede llevar a la acción, a salir, a rebelarnos, a quemarlo todo. Pero en 1800, en Colombia, donde el país aún ni siquiera era un país constituido establemente, permitirse la duda, escribirla, es materializarla para la eternidad. Sé que los versos con los que termino este espacio no son de una colombiana, pero me vienen justo a la situación. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso, mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he liberado yo. Alfonsina Storr. Muchas gracias.